Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Palma, soy el director del área de aislamientos del Grupo Valero. Os doy la bienvenida a este webinar donde vamos a mostrar cómo diseñar la envolvente térmica de un edificio en cuanto a cerramientos opacos se refiere, de una manera muy sencilla con una herramienta web que vamos a conocer hoy y que está disponible en nuestra página web. Comentar que, bueno, al final del webinar, será aproximadamente una hora, contestaremos a todas las cuestiones que se vayan planteando en el chat que tenéis ahí disponible y que la documentación de la jornada, hablamos de las diapositivas, de una serie de detalles constructivos, una biblioteca de cerramientos y de materiales y de detalles constructivos en AutoCAD también, y unas herramientas de cálculo muy interesantes en Excel. Las pondremos a disposición de todas las personas inscritas, estén en el momento en directo, como veo que hay algunos o algunas que están en este momento en directo, o simplemente se hayan inscrito a través de un email de agradecimiento que haremos a las personas inscritas y que enviaremos enlaces de descarga de la documentación. Bien, si os parece, vamos a empezar con el webinar. Me voy a apoyar con una presentación en diapositivas y luego haré un caso práctico con el ordenador y finalmente, como decía, pues comentaremos todas las dudas que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos allá. En primer lugar, vamos a ver la herramienta que os comentaba. Se trata de una herramienta muy sencilla de utilizar que sirve para predimensionar el espesor y tipología de aislamiento. No solo es importante calcular espesor, quizás es más importante definir qué tipo de aislamiento es el más idóneo en función de sus características para el uso o la aplicación que va a tener en el edificio. Luego veremos de los productos o materiales utilizados en la herramienta, los analizaremos un poquito viendo el detalle constructivo final en la obra, algunas fotografías también de la puesta en obra y algunas características técnicas y ensayos y demás, prestaciones del material. Y también haremos un caso práctico donde veremos cómo implementar las bases de datos que Valero dispone para el cálculo de la certificación energética en distintos programas, especialmente en un programa que se llama Cipeterm HE Plus, en el cual estamos implementados con un botoncito que da acceso directamente a nuestra biblioteca, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Tenemos, como decía, la herramienta web. ¿Me ponéis porfa la página web en pantalla? Sí, ya lo he tocado. Ahora saldrá la página web en pantalla, donde vamos a ver el prontuario. A ver, un segundito. ¿Puedes maximizar por fin, que de aquí no llego? Esto está disponible en nuestra página web. Ahora vais a ver su ubicación. Ahí tenéis arriba la barra en la dirección y también la tenemos en nuestra página web grupovalero.com en la sección de descargas. Podéis pinchar y acceder directamente y es una herramienta libre y gratuita. Bien, esta es la herramienta. Es una herramienta de un manejo muy sencillo a través de 5 desplegables, como veis ahí, pero que nos da mucha información y documentación. Y como decía al principio, sirve para predimensionar el aislamiento que va a componer cada uno de los cerramientos que conforman la envolvente térmica de los edificios. Importante es el cálculo del espesor, obviamente, por lo menos para partir con un espesor base o de salida, que luego habrá que verificar en el programa de cálculo que estemos utilizando. Y quizás más importante es buscar o que nos oriente a un producto que por sus características sea óptimo para cumplir esa aplicación. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos que creo que se ven más fácil con los ejemplos y luego pasamos a ver los detalles constructivos. Tipos de cerramiento. Como veis ahí, están estructurados conforme al catálogo de elementos constructivos del código técnico, ¿vale? Esas son las familias donde tenemos que ir a buscar el elemento constructivo que nosotros queremos o estamos calculando. Vamos, si os parece, a empezar con una fachada. A continuación hay que escoger
la familia donde está incluida esa tipología de fachada, pues leemos y ubicamos nuestro elemento constructivo ahí. En este caso, pues nos vamos a coger una fábrica de ladrillo visto con aislamiento por el interior, obviamente. Por el exterior no sería, no podría ser porque es vista, pero bueno, en este caso por el interior. Y sin cámara o cámara no ventilada, que a efectos de cálculo pues nos va a importar este dato, sobre todo en el caso de que la cámara vaya por el interior. Bien, ahora es cuando tenemos que escoger un elemento constructivo único. Cuando digo un elemento constructivo único, estamos hablando de que vamos a definir pues espesor y tipología de hoja exterior, tipo de ladrillo, espesor de la fábrica, etcétera. Podemos decir si lleva o no lleva cámara, si el trasdosado es pues una hoja de ladrillo, o sea, un tabique, puede ser un trasdosado autoportante. De placas puede ser directo o semidirecto con estructura, perfilería montante y canal, etcétera. Vamos a escoger, pues no sé, vamos a escoger pues, con un trasdosado cerámico para empezar. Y tenemos ya el elemento constructivo definido. Ahora es cuando la herramienta empieza a trabajar. Lo primero que va a hacer es recomendarme uno o varios tipos de aislante que sean idóneos por sus características para ese detalle constructivo. En este caso, dentro de nuestra familia tenemos esos de ahí. Vamos a hacer el caso con el Grafipol TR32. Y ahora, ¿qué falta? Falta saber el espesor del aislamiento, que la herramienta nos va a calcular un espesor mínimo para obtener una transmitancia térmica del cerramiento que sea igual o menor a unos valores que nos da el código técnico en el anejo E, ¿vale? Unos valores de transmitancia térmica orientativos o recomendados que vamos a ver ahora en la tablita cuando salga el detalle completo. Para ello, claro, hay que coger la zona climática. Como estamos en un webinar en colaboración con el Colegio de Aparejadores de Vizcaya, pues bueno, vamos a coger Bilbao, puede ser zona D, ¿no? O puede ser zona E, entiendo, de la provincia en función de la altura, pues se manejarán esas zonas. Vamos a empezar con la zona D, por ejemplo. Quizás pueda ser C, ¿no? También, pero bueno, vamos a coger la zona D. C, D yo entiendo que será, y luego E incluso zonas de más altitud. Zona D, pues mira, aquí ya tenemos el detalle constructivo, único. Único quiere decir que ya hay un espesor. Si hay un espesor y una conductividad, que es la que marca el producto este que hemos escogido, pues ya me va a dar una transmitancia térmica. En este caso, me dice que necesito colocar 10 centímetros de aislamiento en ese tipo de cerramiento para conseguir una U de 0,27, que es lo que el anejo E me marca para la zona climática D, en el caso de muros de fachada en este caso. Estos son valores orientativos. Yo diría que se están quedando incluso cortos para los cálculos de los edificios actuales, pero bueno, sirven como base de partida para que luego podamos ajustarlos en el programa, ¿vale? ¿Qué nos da la herramienta? Además de toda esta información, por supuesto un enlace a la página web del producto que he utilizado para ese cerramiento, que sería esta, en este caso Grafipol TR32. Voy comentando durante el webinar. Grafipol hace referencia al EPS grafitado o con grafito de baja conductividad térmica de la marca Grafipol, ¿de acuerdo? De Valero. Marca registrada de Valero. Y este es una familia de productos. En este caso, el TR32 hace referencia a la conductividad térmica y tiene unas características, también en este caso de formatos, ahora lo vamos a ver, que son óptimas para colocar en un trasdos de una fachada, ¿de acuerdo? Pegado a la hoja exterior por la cara interior. Luego veremos el detalle constructivo. Aquí vamos a ver un poquito, pues, la estructura de la página web, con una descripción, con unos datos técnicos, unos ejemplos de elementos constructivos y toda esa documentación que veis ahí. Además de esto, pues tenemos siempre al final una pequeña descripción para adjuntar a la memoria del proyecto, incluso algunas fotografías de obra, ¿de acuerdo? Que luego veremos en el PowerPoint. Bien, lo pongo una vez solo en lo de la página web para que se vea, porque son todos los productos tienen la misma estructura. Y como decía, aparte de esa información, tenemos detalle constructivo en PDF. Voy a abrir uno también para que se vea. Es un archivo libre, ¿no? Que puedes descargarte simplemente pinchando. Ahí tenéis la ficha informativa de este cerramiento, ¿de acuerdo? Y luego aparte tenemos
otra serie de documentación, entendemos ya más profesional, que sería el detalle constructivo en CAD y el cerramiento generado en estos programas de cálculo, Joule y Cipeter. Esto sí que hay que solicitarlo al departamento técnico a través del área profesional de descargas, pero en este caso, como decía al principio, vamos a facilitarlo a todas las personas que se hayan inscrito a través de un correo electrónico de agradecimiento donde incluiremos el enlace de descarga de todo esto. Bien, tenemos una fachada, he visto que es súper sencillo. Vamos a escoger una cubierta. Pues bueno, una cubierta... Bueno, voy a volver a la fachada para ver un ejemplo de una diferencia que pueda haber en el tipo de aislamiento en cuanto a espesor. Vamos a coger la misma fachada, el mismo producto, ¿no? Y la misma zona climática, zona D. Vamos a hacer un par de ejemplos para que veáis cómo puedo cambiar el espesor sin cambiar el elemento constructivo. Aquí teníamos 10 centímetros. Si yo cambio la zona climática, porque el edificio en lugar de la zona D está en la C, pues obviamente el espesor debería de reducirse. En este caso se ha reducido 1 centímetro. Y si me voy a la zona E, pues quizás va a ser una altitud, pensando en Vizcaya, una altitud mayor no sé ahora en qué cota empieza la D o la E, pero seguramente haya, y entonces vamos a tener una zona climática más severa, porque son zonas, recordemos, de invierno, ¿vale? Zonas climáticas de invierno. Zona E, estamos hablando de una zona fría por temperaturas anuales y estaríamos en 12 centímetros. Fijaros cómo de tener un edificio en la zona D a tenerlo en la zona E, pues me varía 2 centímetros de ese producto, de ese. Si me voy a otro producto, pues a lo mejor me varía algo diferente. Y luego yo también puedo jugar con el producto. Tenemos el Grafipol TR32 con esa conductividad, me da 12 centímetros. Si yo escojo el 29, que sería el producto con mejor conductividad dentro de toda la gama, y sigo escogiendo la zona E, pues me va a dar 1 centímetro menos. Pues aquí he probado y he utilizado un producto diferente, el más caro obviamente, pero bueno, habría que analizar el diferencial con respecto al espesor y el espacio disponible en ese cerramiento, pero me da la opción de probar con varios productos. En este caso he reducido el espesor para poder ahorrar 1 centímetro de espacio. Bien, vamos a ir a una cubierta. Tenemos cubiertas. Vamos a ir a, no sé, una no transitable, por ejemplo. Elemento constructivo, pues si es de grava, aquí pues vamos a ir a una cubierta invertida, donde la impermeabilización queda por debajo del aislamiento, queda protegida por el aislamiento, con lo cual el producto que yo utilice en ese tipo de cubierta tiene que ser un producto con unas características diferentes al que hemos visto de fachada. Tiene que tener una absorción de agua concreta, en este caso es que sea hidrófobo, muy baja, menos del 2%. Tiene que tener una resistencia a compresión pues diferente, ¿no? Porque en un aislamiento de fachada, obviamente. En este caso es de 200 kilopascales, que es lo que recomienda la norma que mira estas cosas para el EPS. También porque está en el exterior, ya no es un tema de carga, sino porque el producto está expuesto a cambios de presión y de temperatura mucho más, digamos, diferenciales que en un interior donde está más recogido y más protegido, y bueno, pues conviene que el producto tenga una resistencia a compresión mayor, ¿de acuerdo? En este caso, la herramienta nos va a dar otro producto diferente, que veréis que es otro. Aquí se llama Don Paul Verde Hidrófobo, que es un EPS también de la gama de productos de Valero, con esas características. Y si nos vamos a la zona C, como antes hemos empezado, pues nos va a dar 12. Pensar que las cubiertas son más restrictivas que las fachadas a la hora del cálculo. La transmitancia térmica necesaria o recomendada o obligatoria de cálculo de una cubierta siempre va a ser menor. Se consideran más pérdidas energéticas en una cubierta que una fachada. Tenemos aquí la zona C, 12 centímetros. Si vamos a la zona D, pues va a ser más, 13 centímetros. Y la zona E, pues van a ser 15. A lo mejor, pues si Bilbao, imaginaros, tiene la zona C a nivel del mar, pues si me voy 500 metros cambia la zona, o 300 metros a la D, y luego la E ya en montaña. Para que os hagáis una idea de que al final lo que va a cambiar es el espesor y el detalle constructivo no se va a modificar. No voy a cambiar el tipo de acabado, no voy a cambiar el tipo de forjado normalmente por el aislamiento, o sea, por la transmitancia térmica. Voy a jugar con el aislamiento, que es lo más eficaz, con el espesor del mismo.
En este caso, bueno, pues vamos a ver que el Don Paul Verde, en otra diapositiva, vamos a ver que es un producto que tiene unas ventajas de colocación y de fabricación muy interesantes para esa aplicación. Y ya terminamos con un suelo interior. Vamos a diferenciar siempre los suelos de las cubiertas, porque el producto a utilizar no va a ser el mismo. Aquí suelos, elemento constructivo, pues aislamiento, no sé, contacto con espacio no habitable, aislamiento sobreforjado. Eso podría ser un suelo que separa dentro de un edificio de viviendas las viviendas de la primera planta de la planta baja, que puedan haber zonas no calefactadas, tipo pues un local, un garaje o una zona común, etcétera. ¿Qué aislante? En este caso es Grafipol Thermo Impact, otro producto de la gama de Valero, que es óptimo o está especialmente recomendado para suelos interiores. Además, en este caso vamos a ver el formato roll que hemos desarrollado hace no mucho tiempo y que se ha convertido con el producto estrella, digamos, ¿no? El más utilizado y que mejores sensaciones nos transmiten desde obra con la colocación. Zona climática, pues vamos a coger la C, por ejemplo. Bien, ya tenemos aquí obviamente un suelo en contacto con un espacio no habitable, no calefactado, va a tener menos exigencia que una cubierta o una fachada. Es normal porque la temperatura el diferencial de temperatura del interior al exterior, ahí está, estaba poniendo la cámara, la diferencia de temperatura del interior de la vivienda, de una zona calefactada, al exterior, siempre va a ser, o debe ser, el salto térmico mucho mayor que del interior a una zona no calefactada, que también hay diferencia, por eso el programa nos va a pedir aislamiento siempre que estemos calefactado o no calefactado, tocando el envolvente. En este caso son 4 centímetros. Y bueno, yo creo que con esto sí que vamos a ir ya directamente a ver estas 2-3 soluciones en el detalle constructivo. Aquí obviamente podemos coger ese suelo y el aislamiento colocarlo bajo forjado, ¿no? Sería este caso, bajo forjado. Aislante. Aquí ya me va a dar otro aislante o otros aislantes porque, como decía, pues en función de la zona donde coloquemos nos va a dar un tipo de aislante u otro. Bien, vamos a ir a la presentación en diapositivas para comprobar, a ver, aquí, para verificar un poco todo lo que hemos visto en cálculo, porque al final la herramienta es muy sencilla, nos va a dar unos productos, pero bueno, hay que ver esos productos luego cómo se van a comportar en obra, qué características tienen concretas, además de la conductividad, que sí que se ve ahí, y bueno, pues algunas indicaciones del detalle constructivo y de la puesta en obra. Bien, vamos a empezar, si os parece, con la fachada. La gama de productos de Grafipol para fachadas, que los tenéis ahí, ahora mismo estamos fabricando estas 3 referencias, TR32, TR31 y TR29, ¿de acuerdo? Su uso óptimo es como aislamiento continuo en trasdosados, ¿vale? De fachada, siempre fijados a un elemento continuo, es decir, a un panel de hormigón, a un ladrillo, aunque vayan enfoscados sin enfoscar. No entre montantes. Esta es la primera diferencia que quiero que veáis, que se puede entender porque es un panel rígido, no es un panel flexible como pueda ser la lana mineral que veis ahí dibujada. Entonces estamos hablando de que es un producto que para la aplicación típica de doble hoja de fábrica, me da igual el tipo de ladrillo, pero doble hoja de fábrica pues va a ir alojado en la cámara, entre las dos hojas, eso está claro. Pero en el caso de hoja exterior de fábrica o panel de hormigón y hoja interior con un trasdoso autoportante de placas, ¿de acuerdo? Autoportante me refiero, con perfiles y montantes, digamos, independiente del cerramiento exterior. Aquí vamos a colocar nuestro producto, o el más idóneo es colocarlo pegado a la cara interior de la hoja exterior, no entre montantes. De hecho, esa es su ubicación natural en este caso y es mucho, o sea, tiene unas características mucho mejores que, por ejemplo, el producto que veis en el trasdosado, por su comportamiento sobre todo con la humedad, por sus formatos especiales que podemos fabricar, por su adherencia con los morteros, adhesivos, etcétera, y en definitiva es un producto que en contacto con un elemento húmedo se comporta mucho mejor que un elemento como el que veis ahí, que en tabiquería seca funciona perfectamente, lo veis ahí dibujado, pero en tabiquería seca. En elementos húmedos siempre recomendamos que sea un elemento rígido y con un comportamiento, digamos, mejor con la humedad. Bien.
Esta solución es muy interesante. Ahora vamos a ver algún par de detalles de ensayos acústicos para que veáis cómo se comporta ese tipo de cerramiento en niveles de ruido aéreo. Tenemos ahí un par de ensayos. Vamos a ver un ensayo primero de la solución de doble hoja de fábrica, ¿de acuerdo? En este caso, la doble hoja de fábrica llevaría dentro un aislamiento, que en este caso es el TR32. Fijaros que hemos utilizado el producto. Voy a poner modo de lectura para que se vea mejor. Ahí. Hemos utilizado el producto con menos densidad, ¿no? O que menos pesa de nuestra gama para ir del lado de la seguridad. En este caso el TR32. Bien, de 60 milímetros. Hemos puesto un espesor estándar. ¿De acuerdo? 0032. Importante, adherido a la hoja principal mediante pelladas de adhesivo cementoso, no con fijaciones mecánicas. ¿Fijaciones mecánicas se pueden utilizar? Sí, siempre. Pero nosotros, a no ser que sea un SATE, que es un aislamiento por el exterior, o algún forjado, bajo forjado concreto, donde quiero asegurar el anclaje, pues en una fachada, obviamente, por el interior no tiene sentido anclarlo mecánicamente cuando se puede pegar y se queda apoyado en el suelo además, porque siempre va a perjudicar el tema acústico, ¿de acuerdo? Y eso colocándolo bien. Si ya empiezo a hacer agujeros con el taladro y empiezo, pues en obra hay veces que se falla o no se coloca bien o se rompe más de la cuenta, pues imaginaros. Entonces vamos a recomendar siempre pegarlo. Y con una hoja interior de un tabique del 7, con su banda acústica, que también suministramos, la banda desolidarizadora de los tabiques, y bueno, pues un revestimiento interior de yeso. Fijaros que esta solución me está dando 53 decibelios. Esto lo digo porque a veces se tiene la creencia de que cuando yo intento proponer un EPS para, en este caso de baja conductividad, Grafipol, para una fachada, está el comportamiento acústico como duda. Se sabe que a ruido impacto funciona muy bien porque se coloca mucho en suelos, pero en fachada a veces, oye, ¿y esto? En lugar de la lana que pueda ir con mortero en la fachada, ¿es una solución buena acústicamente? Pues sí, porque primero estamos viendo el cerramiento completo, donde lo que más pesa es la masa de, en este caso, de los ladrillos y en el otro caso también del yeso y del trasdosado. Y en segundo lugar, porque es un producto que está dentro de un cerramiento y tiene otras características o beneficios para ese cerramiento como la continuidad, ¿vale? La ausencia de puentes acústicos, eh, evitar que el trasdosado transmita ruido a través de su perfilería, cosa que si dejamos simplemente la lana de los montantes, pues probablemente pueda pasar. Y digamos que es un complemento a la solución constructiva muy buena acústicamente. No por sí sola, obviamente es un producto que no pesa mucho y por sí sola acústicamente no va a hacer mucho ruido aéreo. Para eso tenemos otras soluciones que luego puedo mostrar, como el TR5, que lleva incorporada una lámina pesada para funcionar por sí sola a ruido aéreo. Aquí hay que evaluar la solución constructiva. Y tenemos un detalle, un cerramiento tipo, donde da 53 decibelios, que está cumpliendo cualquier fachada la situación más desfavorable del código técnico, ¿vale? Incluso cualquier medianera, que estamos hablando de 50 decibelios según la exigencia normativa. Luego tenemos la situación de tener una hoja interior con un trasdosado autoportante de placas con su lana mineral, y en este caso incluso el dato es mayor. Sí que es cierto que aquí para el ensayo utilizamos un ladrillo como hoja exterior caravista, ¿no? Perforado, que pesaba más que el hueco de la otra solución, y eso afecta bastante al cálculo. Pero en cualquier caso se está viendo que la solución con Grafipol, en este caso continua por la cara interior, más un trasdosado de placas con lana, es una solución muy buena acústicamente. Una placa de yeso de 13 milímetros, siempre vamos del lado de la seguridad, y tenemos 60 decibelios, como veis ahí. Y aquí estamos hablando de que ese cerramiento cumple acústicamente cualquier situación del código técnico en edificación, incluso recinto protegido con instalaciones, ¿de acuerdo? Bien, por supuesto para fachadas, que para lo que está pensado cumpliría la acústica en cualquier situación. Vale, voy a salir de aquí. Vamos a ver algunas fotos de obra y os cuento un poco qué ventajas o qué valor añadido da Grupo Valero, en este caso, en la fabricación de su Grafipol con respecto a otros fabricantes del mercado del territorio nacional, que hacen que, la verdad, la puesta en obra
se optimice mucho y sobre todo que técnicamente la solución quede mucho mejor, como habéis visto en el ensayo, porque una cosa es el ensayo en un laboratorio que queda todo perfecto y otra cosa es la hora, ¿vale? Vamos aquí un poquito a la parte de las muestras. Bueno, nosotros pues somos el único, hasta la fecha, no sé si se va a apuntar alguno más, fabricante a nivel nacional, que da el largo de las placas a medida. El ancho va a ser siempre de manera estándar 60 centímetros, 600 milímetros. El espesor también podemos hacerlo variable de cualquier espesor. Podemos vender 10, 20, 30 milímetros para forrar un pilar, ¿no? O para aislar un frente de forjado. Y podemos vender, no sé, o fabricar 100, 200 milímetros para una passive house o un cerramiento que necesite ese tipo de espesor sin ningún problema. No tenemos limitación en espesor. No afecta la conductividad térmica, el espesor. Independientemente del espesor, la conductividad térmica es única en nuestros productos. Por cada producto tiene una conductividad en cualquier espesor. Y donde hemos dado un salto para mejorar la puesta en obra, que implica una complejidad en producción, ¿vale? Porque no podemos estocar tantas medidas y tenemos que fabricar sobre pedido, pero es muy importante porque queda muy bien en obra, ahora lo vais a ver. Normalmente los forjados entre plantas piso pueden estar menos de 3 metros. Cualquier medida que se nos requiera, 2,93, 2,85, 2,77, podemos fabricar las medidas sin cobrar ni el corte de las placas, lo cobraríamos con un producto estándar, que por cierto las medidas estándar son 2,82 metros en temas de fachada. Y por supuesto no vamos a cobrar el desperdicio, ¿vale? A partir de 3 metros sí que hay un incremento por el desperdicio del material, pero también se pueden fabricar placas de largos mayores. ¿Qué se traduce esto en obra? Pues en primer lugar, rapidez de ejecución. Como vemos ahí al operario, con una placa tiene el paño colocado, ¿de acuerdo? De una en una, no tiene que ir colocando trozos arriba. En segundo lugar, desperdicios de materiales mucho menores que tener placas, no sé, de 260, que pueda tener una placa estándar de EPS de otro fabricante, y te toca poner un trocito arriba del espesor, del espesor o sea, del largo que necesites, 13, 14, 15 centímetros. Eso pues tarda mucho más tiempo, no se queda igual porque al final tienes una junta horizontal ahí que si no se hace, no se resuelve bien, pues puedes tener un puente térmico o acústico. Gastan más adhesivos o fijaciones, obviamente, que porque son varias piezas. Y en definitiva, pues es una solución o una posibilidad que damos al cliente y que nos lo agradece mucho desde la obra. En el caso de la fijación, como decía, fijación mecánica no es necesaria nunca. Vamos a ir a pelladas de cemento cola simplemente para poder fijarlo a la pared, al paramento, y luego se queda en la cámara. Incluso se puede buscar un sistema o se puede utilizar con un sistema de mortero proyectado e ir pegando las placas. Aquí vemos la imagen de ausencia de puentes térmicos. También podemos mecanizar lateralmente el producto a media madera, con lo que podemos, una especie de machimbrado que pueden encajar las piezas y minimizar los puentes térmicos o evitar la posibilidad. Y como veis ahí queda la pared uniforme. En la situación del trato autoportante, pues vais a ver cómo sería. Como veis ahí, pues nada, coloco primero el aislamiento en la cara interior del ladrillo, ya tengo resuelto el tema térmico, continuidad, puentes térmicos, etcétera, y luego coloco el trasdoso autoportante independiente. Si queremos arriostrar de alguna manera esa hoja interior, ¿no? Ese tabique de placa de yeso a Grafipol, no hay ningún problema. Se puede utilizar el mismo montante cortado así en L con un corte en inglete e ir sujetándolo o bien con el mismo tornillo de la placa de yeso, lo puede ir haciendo el instalador porque es algo puntual, o se puede utilizar un adhesivo tipo polímero o alguna espuma poliuretano más potente para poder ir pegando y rigidizar un poco todo esto. ¿Vale? No conviene agujerear en este caso Grafipol, ir a buscar a la pared, no tiene sentido. Lo que estamos haciendo o intentando hacer es desolidarizar y separar un poco la hoja interior de la exterior y entonces se puede, digamos, rigidizar directamente sobre nuestro producto. No sé si tengo alguna foto. También con perfiles horizontales se podría buscar o conseguir esta necesidad.
Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿eh? También tenemos para el caso de los pilares, no sé si se aprecia aquí en la imagen, pero bueno, obviamente los pilares no vamos a pasar todo el aislamiento, todo el espesor, pero podemos pedir para los pilares pues espesores más finos, ¿no? De 1 o 2 centímetros o 3 para darle continuidad y eliminar ese puente térmico o minimizarlo. Bien, a partir de ahí, ese tipo de producto, esta gama de 29, 31 y 32, podemos utilizarla también en techos, ¿de acuerdo? Podemos utilizar en techos en los mismos productos porque al final en ningún caso es un producto que está expuesto a cargas, es un producto que se puede pegar perfectamente, con lo cual vamos a ver la conductividad, que es lo que tienen estos productos. Bien, aquí tenemos siempre dos situaciones, o un revestimiento continuo directo, que podría ser un enlucido de yeso, o obviamente siempre un revestimiento de mortero, ¿no? Con un base y un acabado. Bueno, ese sería este caso, un revestimiento directo, no es lo más habitual, pero gracias a la adherencia de Grafipol, en este caso, pues podemos conseguir este tipo de acabados para cuando sea necesario. Y lo más habitual es terminar y dejarlo oculto con un falso techo normalmente de placa de yeso, y esto sería una banda perimetral. Luego veremos el tema de la banda perimetral en una solución que os voy a presentar de un sistema continuo de aislamiento por interior, pero bueno, para que veáis que se puede pegar al techo por la cara interior del forjado, y digamos que la solución sería pues esa, dejarlo oculto en el falso techo. Repito, los mismos productos que hemos utilizado para fachada, el 31, el 32 y el 29, podemos utilizar bajo forjado. Abro un momentín el tema del frente forjado, que es un producto el mismo también, el 32, que podemos utilizarlo para, digamos, reducir o minimizar los puentes térmicos, y luego pasaremos al tema de suelos, donde me voy a extender un poquito más. Bien, para pilares ya hemos dicho que tenemos la opción de hacerlo, darle continuidad de aislamiento por el interior, que serían las tres caras internas del producto, del pilar, o por el exterior. Por el interior sería este caso. Ahí ya nos vamos a ir, como os digo, a no 1, 2, 3 centímetros máximo, porque cuanto más espesor estamos recreciendo y haciendo más grande el pilar, y eso tampoco conviene. Tampoco para un puente térmico de un pilar hace falta pasar todo el aislamiento, ¿vale? Lo que se trata es de darle continuidad y que no haya zonas sin aislamiento, ya no solo por el tema del aislamiento, que también por las pérdidas energéticas de ese pilar, sino por el tema de las condensaciones, porque vamos a tener un elemento pensando en la temperatura exterior fría, siempre pensando en las condensaciones intersticiales, más frío que el resto, y va a haber posibilidades de que condense el vapor de agua cuando llega a esa cara de la pared mucho antes que en otras. Por eso es importante no dejarse ninguna zona sin aislamiento. Y luego tenemos por el exterior, que sería este caso, ¿vale? Que ahí sería una cara, obviamente la cara exterior. La diferencia con la puesta en obra del frente forjado la explicaré luego en el otro producto. Y sería esta es la solución por el exterior. Esa imagen es importante porque estáis viendo una capa base, que es la capa base del SATE, que me va a servir para explicar cómo debo acabar el producto ese cuando lo coloco en los frentes de forjado. Capa base, que es mortero adhesivo flexible con malla de fibra de vidrio, que es la utilizada en los sistemas SATE. Y vamos al frente de forjado. Frente de forjado, claro, tenemos la pega de que por dentro obviamente no se puede aislar. Hay que aislarlo por el exterior. Entonces, en los edificios con estructura de hormigón armado, ¿no? Pilares y forjados y vigas, y aislamiento por el interior de la fachada, va a haber siempre una interrupción de aislamiento cuando llego al forjado, o sea, al suelo, hasta la parte de abajo, ¿no? O sea, tengo la planta aquí 2 y la 1, pues obviamente yo pongo el aislamiento, como habéis visto al operario en las fotos anteriores, y hasta que no vuelva a bajar a la planta de abajo, ese trozo, que es el hormigón, no tengo aislamiento. Si fuera el aislamiento por el exterior, que yo ahí no voy a entrar, fachadas ventiladas, SAT, etcétera, va a continuo. Pero en este caso, no. Una de las soluciones que desarrollamos ya hace algunos años y que se ha extendido bastante porque, bueno, te ayuda a cumplir, es digamos, un parche entre lo que había
o sea, un aislamiento por el exterior y lo que os voy a mostrar luego, aislamiento por el interior, es algo intermedio porque algo de puente térmico hay, pero bueno, ayuda a cumplir. De hecho, se utiliza en muchísimos proyectos de manera ya prescrita y se trata de poner en el frente de forjado aislamiento. El mismo que hemos hablado, un 0,32. Se puede utilizar otra conductividad, pero bueno, con ese ya es suficiente, en la mayoría de casos. Y en este caso sí que se coloca antes de hormigonar. Se puede dejar como encofrado perdido antes del hormigonado, con lo cual se queda embebido en la estructura, en el hormigón. Importante la capa intermedia entre el aislamiento y el revestimiento exterior, que debe ser una capa base de losate, como hemos visto en la foto. Nosotros tenemos la particularidad de que los puentes térmicos estos los calculamos, ¿de acuerdo? Tenemos un departamento técnico que calcula los puentes térmicos y además tenemos una herramienta web que luego la pondré, que utilizando o introduciendo los datos del proyecto te da una estimación del puente térmico también, que está muy bien. Vamos a ver algunas fotos de obra. Como decía, se coloca o se debe o se puede, se recomienda colocar antes de hormigonar, aunque se puede colocar después. Simplemente se deja previsto o preparado en la tabica, se puede dejar ahí con los separadores. De tal manera que cuando desencoframos la estructura ya se queda embebido y fundido con el hormigón. Esta solución queda muy bien y lo único que hay que tener en cuenta es a la hora de aplicar el revestimiento exterior, que hay que aplicar esa capa intermedia. Incluso en fábricas de ladrillo visto hay soluciones como dejar un taconcito en la parte superior para el apoyo del ladrillo y sacrificar un poquito de puente térmico y poder resolverlo. Sé que en la zona Euskadi y demás se utiliza mucho los forjados losa maciza. Penaliza mucho el hormigón, ¿no? Penaliza mucho el hormigón. En determinados tipos de forjado se puede buscar la opción de colocar un casetón o una bovedilla de EPS que aligera mucho, más que aligera, ayuda al puente térmico, pero en la forjado losa de macizos de hormigón pues es muy complicado cumplir muchas veces porque la transmitancia térmica del acero y del hormigón es muy alta, entonces se te va mucho calor por esas zonas. Con lo cual estas opciones son muy interesantes para cuando el aislamiento vaya por el interior. Si os parece, antes de ya ir con los suelos, vamos a ir un momentito a ver el cálculo de puentes térmicos para que veáis dónde está. Está aquí, ¿no? Vale. Tenemos, bueno, al final calcular el puente térmico, nosotros lo que hacemos es hacer un análisis en el programita Term, donde me hace un análisis del flujo de calor, ¿no? Por el detalle que yo ya he dibujado. Dibujo el detalle y pongo las capas con los materiales con conductividad y espesor. Y luego con unos valores que me da la herramienta me puedo ir a la fórmula que me da el código técnico en ese documento básico, en ese documento de apoyo al documento básico, para calcular las transmitancias térmicas lineales interior y exterior. En este caso la interior es la que se suele utilizar para meter en los programas, en función de cómo están definidos los espacios. Hay una herramienta en la página web del producto donde yo con una serie de desplegables también puedo estimar un valor aproximado que me puede servir bastante para mi proyecto. Es en la página web del producto Grafipol Frente de Forjado. Fijaros que tengo aquí cálculo de puentes térmicos. Por ejemplo, solución 1. Es la que hemos visto antes. Aislamiento en el frente de forjado, revoco directo sobre aislante, aplicación en fachada de ladrillo para revestir. Por ejemplo, un monocapa, enfoscado, pintado y demás. Aquí hay que escoger algunos datos para poder calcularlo. En primer dato hay que qué tipo de hoja interior. Si es ladrillo, fijaros que el ladrillo apoya en el forjado y el trasdosado autoportante apoya arriba, en el plastón o en el autonivelante. Con lo cual ya no es lo mismo. No es lo mismo porque la continuidad que puedas darle con el aislamiento del suelo en unos casos va a estar y en otros no. El dato cambia y por eso hay que seleccionar esta situación. Vamos a coger ese detalle que era el que hemos visto antes. ¿Qué vamos a hacer luego? Pues vamos a coger tipo de forjado, importantísimo. Vamos a coger y, bueno, pues añadiremos la forjado losa, que veo que aquí no está incluido, pero bueno, se puede incluir. Vamos a coger, por ejemplo, un casetón, un reticular con casetón de hormigón, que pueda ser bastante cantidad de hormigón ahí. Y fijaros
como ahora hay que entrar en una tabla donde tengo que entrar con la transmitancia térmica de la fachada. Me da igual la composición, me da igual el tipo de fachada, me da igual. Lo que me interesa es la U, la transmitancia térmica, y voy con el canto del forjado. Y ya me voy a unos valores. Fijaros los valores que puede haber con un puente térmico, con una solución del frente de forjado, que estamos hablando de 0,50, 0,60. Pensar que un puente térmico por defecto, sin aislamiento, se puede ir cerca de 1, 0,90 y algo. Lo digo porque pensar esto y luego pensar o recordar este dato cuando os muestre la nueva solución que os vamos a presentar de aislamiento por el interior con bandas perimetrales, porque el valor es muy bajo, es 0,20. 0,20 en un forjado intermedio es 0,10. Luego lo veremos, ¿de acuerdo? Bien, seguimos por donde íbamos, que era ver ya la última solución constructiva, a no ser que en el chat me propongáis ver alguna otra cosa que me haya dejado o que queréis ver, que lo podemos ver al final. Pero en este caso vamos a ver ya y a terminar en cuanto a elementos constructivos con el suelo. Como veíamos antes, la herramienta a la hora de calcular un suelo con aislamiento sobre forjado, no bajo forjado, me ofrecía el producto Grafipol Thermo Impact. Grafipol Thermo Impact, voy a poner la placa, luego mostraré el rol, es una placa de poliestireno expandido de baja conductividad térmica de Grupo Valero, marca Grafipol, con 0,030 de conductividad y con dos ensayos acústicos que hemos realizado, uno en 10 milímetros para utilizarlo como lámina antiimpacto, luego lo veremos ya en formato rol, otro con 30 milímetros para utilizarlo como aislamiento termoacústico de suelos, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí fotos y luego veremos los detalles con el rol. Al final son placas de EPS negro de marca Grafipol en el suelo para colocar bajo recrecido de mortero, autonivelante o plastón o solera o lo que sea, como aislamiento térmico, ¿de acuerdo? Tiene una resistencia a compresión óptima para esa aplicación. Aparte de la resistencia a compresión óptima, se ve que el producto lo puedes pisar, lo puedes manipular en obra, puedes cortarlo y se comporta muy bien, lo veis ahí en las fotos. Es cierto que si voy a colocar un autonivelante, pues como las juntas, aunque estén mecanizadas a media madera, pues conviene o puede convenir en casos concretos colocar un plástico, pero bueno, sea este producto o cualquier otra placa rígida que coloque en el suelo, siempre viene bien poner un plástico para recibir el mortero, ahí lo veis, un film de polietileno, para que no se me cuele entre las juntas y me pueda, digamos, mover las placas o levantar las placas. Eso sería lo que es el Thermo Impact. El producto sí, también tenemos la situación de bajos suelos radiantes para suplementar el aislamiento de ese sistema de suelo. Y luego tenemos el formato roll, que es el producto, como decía antes, estrella, porque aparte de las características tan buenas que tiene este producto que veis ahí, que es conductividad y ruido impacto, ahora pone el ensayo, lo realizamos en formato rollo en cualquier espesor. De tal manera que si yo calculo el edificio y me da entre plantas 10 milímetros, porque en principio térmicamente no tengo que poner nada, y pongo como lámina antiimpacto, y luego en planta baja, o sea, en primer forjado, me da 40, 50, 60, yo puedo pedir de 40 para un sitio y de 10 para otro, incluso si quiero meter 20 en todas las plantas por temas de puentes térmicos, que luego veremos, lo puedo pedir de 20, es decir, te da mucha versatilidad. Vamos a ver dos ensayos acústicos. Aquí sí que se puede entender que el EPS funciona bien a ruido impacto, básicamente porque llevamos muchos años con antes el elastificado, ahora ni siquiera hace falta elastificarlo, porque el EPS, en este caso, a esas densidades de Grafipol, pues absorbe mucho el impacto. De hecho, utilizamos también para aplicaciones industriales, para protecciones de elementos, de cajas y de otros y de algunos elementos o productos finales, porque digamos que protege y absorbe bien el golpe, ¿de acuerdo? Hicimos un ensayo de 10 milímetros, en este caso sería para utilizarlo, obviamente, como lámina antiimpacto, porque aquí térmicamente poco hace, y nos dio un índice de reducción de ruido impacto, el delta que ves ahí, de 27 decibelios. Sabéis que cualquier lámina antiimpacto del mercado, quizás alguna de más espesor, puede que esté en 28, creo que hay alguna de un poco más de espesor incluso, pero el resto de láminas antiimpacto de polietileno reticulado, digamos, convencionales, están en 20, 21, esos son los valores, ¿no?
24 como mucho, pero no 27, con lo cual es un valor muy alto de ruido de impacto y no olvidemos que tiene una conductividad térmica muy baja, ¿vale? Y una resistencia a compresión mayor. Si me voy al otro ensayo, ¿puede salir porfa de aquí? Si me voy al otro ensayo de, de 30 milímetros, pues voy a ver que tengo un valor superior, que serían en este caso 29 decibelios. ¿Vale? Estos son los dos datos de referencia, 10 milímetros, 27, 30, 29. Con lo cual, este producto colocado en un suelo ya me hace la función de lámina antiimpacto, con lo cual en la lámina si venía prejita o si en un proyecto nuevo tengo que definirlo, no hace falta. No hace falta porque ya él mismo funciona como ruido de impacto. Bien, si me voy al detalle constructivo, veremos las dos situaciones. Lámina antiimpacto. Pues al final me voy a ir a 10 milímetros, no es necesario más. 10 milímetros, 27 decibelios, el aporte térmico que tenga y sin más. Si tengo un elemento rígido como un tabique, pues cuando encuentre con él subo y recojo el suelo para conformar el suelo flotante, subo hasta cota pavimento. Si me encuentro con un trasdoso autoportante, pues obviamente se me va a quedar encima, con lo cual voy a ir a buscar alguna medianera o algún cerramiento exterior o algún elemento rígido, un pilar, si no, no hace falta subir, porque todo el trasdosado y toda la tabiquería interior queda, digamos, encima, el aislamiento iría continuo por debajo. Vamos a ver alguna foto de obra. Tenemos aquí, antes de pasar al otro, vamos a ver esa foto que decía, para que lo entendáis esto. Fijaros aquí en una obra como cuando me encuentro en la fachada con el aislamiento, que ya baja de la pared, que además es la misma marca, Grafipol de Valero, no hace falta subir, solo precintar a lo mejor la esquina. Cuando me encuentro aquí con hormigón, pues sí, hay que subirlo para poder conformar como si fuera una lámina antiimpacto, vamos. Y luego tengo la situación de aislamiento termoacústico de suelos flotantes. Aquí estamos hablando de que ese suelo, por lo que sea, por tema normativo o por tema de calidad, lleva aislamiento térmico. Que por cierto es lo suyo, porque si es un usuario de una vivienda que es diferente al usuario de la otra vivienda, son facturas energéticas diferentes, lo suyo es aislar ese suelo. Pero bueno, de momento el código técnico, la envolvente va por el exterior, cubierta, suelo y fachada del edificio, no de las viviendas, y de momento ahí no hace falta aislamiento, pero en muchos proyectos ya nos llegan en todas las plantas por temas, digamos, de calidad o de ahorro energético, vamos. Claro, aquí en primer lugar no levantamos el espesor del aislamiento, porque si son 5, 6 o 8 centímetros no vamos a levantarlo. Ahí pondremos bandas perimetrales, que son, también las suministramos, Grafipol termoimpactiras, que podemos utilizar para los tabiques y para el perímetro del suelo. Y podemos fabricar cualquier espesor. Vamos a ver algunas fotos de obra de espesores como 20, 30 milímetros que pueden utilizarse, o 50 milímetros como este, que pueden utilizarse pues en una vivienda. Estos son unas unifamiliares donde hay un forjado sanitario para aislar esos suelos. 20 milímetros, como tendríamos aquí, aunque no se ve porque no se ve la sección, pero son 20 milímetros pues para utilizar para, pues por ejemplo, para puentes térmicos, para los encuentros de fachada forjado y ayudar a ese puente térmico. Y me puedo ir a espesores de incluso 80 como este o 100 milímetros, donde se ha servido, de hecho en la zona de Euskadi, no sé si también en Bilbao y creo que en San Sebastián, no recuerdo ahora, también se sirvió placas de 80 y de 100, ya no recuerdo, creo que también. Claro, esto no lo hay, ¿no? Esto no lo hay en el mercado ahora mismo, somos el único fabricante en fabricar estas placas, estos rolls en formato roll. Hemos digamos, desarrollado este producto y la verdad es que las sensaciones de ahora son muy buenas. Diría que cuanto más espesor, mejor se comporta por lo menos la sensación de la pisada. El largo del roll sí que va cambiando, ¿vale? Si son espesores hasta 30 milímetros, es de 10 metros. Ya con espesores mayores va reduciéndose el largo, porque si no el paquete sería demasiado grande para manipularlo. Llegando hasta 100 milímetros tenemos 4 metros de largo, ¿de acuerdo? Llevan la lámina, como veis, incorporada para poder echar directamente el mortero sobre él, y llevan una sola pita longitudinal en una cara para poder sellarlo, unirlo mediante un precinto, una cinta de carrocero o cualquier elemento que pegue al plástico, que es la mayoría de precintos, de tal manera que yo lo precinto todo junto con el perímetro y puedo echar el mortero
para que se pueda, digamos, directamente sin tener que echar ningún plástico. Por cierto, esta lámina puede actuar como barrera de vapor, porque al final la capa superior es polietileno, que es impermeable al vapor, con lo cual en ocasiones, no sé, para techos, incluso algún suelo concreto, siempre viéndola, porque la barrera de vapor tiene que estar en la cara caliente, se puede utilizar como barrera de vapor. Precintándola, evidentemente, en ese caso, sí o sí. Y la banda perimetral, pues ya os digo, podéis utilizar la misma del roll, podéis utilizar simplemente desnuda, sin el papel, se puede utilizar cualquier banda perimetral, no hay mayor problema para ello, es simplemente desolidarizar del perímetro, de 1 centímetro siempre, no hace falta más. Esto ¿ves? Incluso con esa solución se puede simplemente precintar en la esquinita, pues para que no entre el mortero y ya está. Caso de mortero autonivelante tendríamos. Caso de mortero más o mortero semiseco. Bien, esto sería el rol. Hemos visto el rol, hemos visto el techo, ¿no? Y hemos visto la fachada. Con estas 3 soluciones os voy a presentar un sistema para darle continuidad al aislamiento por el interior. Podríamos denominarlo SATI, ¿no? Sistema de aislamiento térmico por interior. Pero al final lo que hacemos es buscar una alternativa al SATE, ¿no? O a la fachada ventilada, o directamente buscar una solución para edificios donde no pueda haber ese aislamiento por el exterior, por ejemplo, fábricas de cara vista, ladrillo visto, que el aislamiento tiene que ir por el interior. Y digamos que tampoco se quiera, por lo que sea, colocar el frente forjado que hemos visto. Este es un sistema muy, muy, muy interesante, donde, en cuanto a cálculo, hemos hecho unos cálculos y da unos resultados muy buenos. En cuanto a puesta en obra, el suelo y la fachada ya la habéis visto, cómo se coloca de una manera muy sencilla. Y el techo, además, os voy a dar una opción nueva, que hemos probado en 2-3 horas, de dejarlo embebido en el forjado, que la verdad es que queda muy bien también. Bueno, el detalle constructivo lo veis. Al final sería aislamiento por el interior, me da igual lo que haya afuera, y yo voy a intentar darle continuidad a la envolvente por dentro. Para el caso de la vivienda completa pensaría en todo el techo, pero si estoy pensando en el encuentro fachada, forjado, pienso en este punto y en ese. Darle continuidad al aislamiento, que es lo que más me penaliza a la hora de cálculo del puente térmico. Si yo uno el aislamiento de la fachada con el del suelo, imaginaros el roll, en este caso hay 20 milímetros, 25, perdón, del roll, 25 milímetros, 60 milímetros del TR29 en la fachada y otros 60 milímetros, 1 metro, ahora os explico lo del metro, en el techo, yo puedo darle continuidad y las pérdidas energéticas de ese puente térmico se me reducen muchísimo. Bien, esta sería la sección constructiva. Como decía, he hecho un cálculo para que sea algo lógico, ¿no? No voy a poner 6 centímetros en un suelo, que se puede poner en algún edificio. He puesto 25 milímetros porque hay muchísimos edificios con sistemas de suelo radiante. Sistema de suelo radiante por normativa de climatización, no por la del código técnico, debe de tener un aislamiento bajo de las placas, o sea, de los tubos que generan el calor o el frío, que tenga una resistencia de 0,75, lo que implica que tenga, en nuestro caso, mínimo 25 milímetros. En el caso de este incluso menos porque la conductividad 0,030. Calefactado, calefactado, que es el caso que estamos viendo. Imaginaros un forjado intermedio, vivienda, vivienda, vivienda. Con lo cual, ese aislamiento tiene sentido porque en muchos proyectos ya está. No por el aislamiento, sino por el tema del suelo radiante. 25 milímetros en un suelo bajo el recrecido del mortero. Luego tenemos el aislamiento de fachada que ya hemos visto que en la zona E, D, pues además de la lana del trasdosado hace falta meter un aislamiento. Hemos puesto 6 centímetros, que es algo bastante lógico. Y ese aislamiento de la fachada me lo voy a llevar para adentro 1 metro. Me lo voy a llevar para adentro 1 metro. Ahora explicaré lo de dejarlo embebido, que mejora un poco la solución de la unión, pero no quedéis con ese, quedaros con el tema de llevarme el aislamiento 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque cuando calculas en el programa, como decía, el análisis del puente térmico que se hace en TERM, te das cuenta que, fijaros, eso es un diagrama donde sale el flujo de calor, ¿no? Los vectores de calor. Fijaros cómo aquí hay una banda de 1 metro dibujada y a partir del metro parece ser que las pérdidas de energéticas, en este caso de calor, disminuyen casi hasta hacerse despreciables, con lo cual poner 1,5 metros, pues bien, pero digamos que no es tan efectivo. Evidentemente,
nosotros podemos fabricar un metro, se puede hacer 1,20, 1,50, es una manera de simplificar lo del metro, pero que tiene su sentido a efectos térmicos porque a partir del metro deja de ser efectivo el aislamiento para ese punto, no para el techo. Si estoy pensando en esa pérdida de calor con el vecino de arriba, no, pero si pierdo en ese punto, evidentemente un metro es suficiente. Pues vamos a ver las tres soluciones. Fachada TR29, 60 milímetros, 0029. Suelo Thermo Impact Roll, 25 milímetros, 0030. Techo, este no lo había explicado porque es un producto que acabamos de desarrollar. Grafipol base forjado, 60 milímetros, 0030. Un ejemplo de cálculo con unos valores concretos, 0,198, 0,20. En un puente térmico que si es intermedio habría que dividir entre 2 para implementar en el programa, sería 0,10. Y hemos visto antes en la herramienta que con un ejemplo que hemos hecho con la tabica, etcétera, me iba a 0,50, 0,60. Estamos hablando de valores muy bajos, muy bajos que probablemente ayuden a cumplir la mayoría de proyectos sin tener que acudir a sistemas de aislamiento continuo por el exterior. Como hemos visto el suelo y hemos visto la fachada, solo voy a explicar ya para terminar con los detalles constructivos el caso del techo. El techo, como decía antes, se coloca pegado bajo el forjado en la actualidad. Hemos visto que con la experiencia que teníamos de la tabica de dejarlo embebido en el hormigón, hemos hecho unas pruebas dejándolo embebido en el hormigón, pero en el suelo, es decir, sobre los tableros, sería esta imagen, esta de aquí. Aquí el producto es diferente porque necesitamos un producto que tenga una resistencia a compresión un poco mayor, ya no por las cargas, porque el Grafipol bajo cargas repartidas trabaja muy bien, o sea, deforma y comprime lo que tenga que deformar y luego es totalmente estable, sino también por el punzonamiento, en este caso de los separadores. Hay que buscar un producto un poco más resistente para evitar que cuando ponga la armadura en el separador se hunda un poquito y me fastidie el recubrimiento. Y este es el óptimo, este tipo de separador que hemos encontrado, pero bueno, se puede buscar alguno más, pero que tenga una base ancha para evitar punzonamiento. Y eso se quedaría de esta manera. En cuanto a todo el continuo, sería esta solución. No sé si se aprecia bien el forjado de arriba, que se ve todo negro por debajo. Todos esos aislamientos son 5 centímetros que se han dejado previstos en la estructura. ¿Y cuál es la ventaja, aparte de permitirme resolver el puente térmico de la fachada forjado? Que no pierdo espacio útil, no pierdo altura, porque hay muchas veces que suministramos la banda perimetral para un techo y claro, nos llaman de la obra, es que no me cabe, es que viene en proyecto la banda, pero es que ahora tengo 10, 8 centímetros de cámara de aire entre el falso techo y el forjado y me viene un aislamiento de 6, entonces no me cabe la rejilla, bueno, historias. Para eso mismo, además de para que la unión sea más limpia, hemos desarrollado esta solución y además en forjados tipo losa, porque en los unidireccionales hay que hacer alguna historia ahí en ese encuentro, pero en forjados lisos losa se puede hacer perfectamente esa banda, resolver perfectamente. Y cuando es continuo, por supuesto que es simplemente dejarlo y si el forjado tiene 30 y ahora le quitamos 5, pues a lo mejor hay que suplementarlo. Pero bueno, al final es muy sencillo de resolver. Y más en los forjados losa que no llevan viguetas apoyadas en vigas como los unidireccionales. Si hablamos de una banda perimetral, quedaría así. Este sería el ejemplo de una banda perimetral colocada antes de hormigonar, es decir, quedando embebida en el forjado y luego tiro el falso techo y tengo ya el aislamiento, digamos, ahí incrustado y tengo todo el espacio del falso techo para poder poner instalaciones, rejillas, luminarias o lo que quiera. Ahí lo dejo, es una solución nueva, hemos probado a través de algunos clientes. Nosotros no somos constructores, somos fabricantes, pero bueno, algunos clientes colaboran con nosotros y prueban, siempre nos gusta probar cosas nuevas. Y esto lo han probado y la verdad es que ha quedado muy bien, si alguien tiene interés en esta solución, pues podemos enviar algunas muestras y verlo. Esta sería la banda perimetral, aunque está colocada después, pero para que veáis la unión de la fachada con el techo. Eso es lo que te ayuda a resolver el puente térmico. Eso precisamente. Y esto, por bajo, por el suelo, esto, ¿no? La unión del suelo con el aislamiento. Eso sería el concepto de
aislamiento del SATI, aislamiento continuo por el interior. Bien, ya para terminar, voy a abrir un momentito el programa y voy a hacer una explicación rápida de la base de datos que tenemos en Cipeter. Bueno, antes de irme a la mesa, decir que para Joule y Cipeter tenemos bases de datos tanto de cerramientos como de materiales, que simplemente para implementarlas en el programa es muy sencillo, te las descargas, que nosotros las vamos a enviar a las personas inscritas, pero bueno, te las descargas y las instalas en el programa y se aparecen ya ahí en el árbol. Y en el caso de Cipeter voy a explicarlo con la Surface, si os parece. Uy, a ver. Vamos a encenderla porque se ha apagado. Bien, tengo el programa abierto. Este es el programa Cipeter MHE Plus. Es uno de los programas reconocidos para la certificación energética y verificación del cumplimiento normativo H1 y H0 del código técnico. Y pues bueno, voy a poner un ejemplo sin más. Por cierto, dentro de poco tendremos un ejemplo ya implementado en el programa que se instalará cuando se instale el programa. Cojo aquí un edificio plurifamiliar. Y cuando entramos en el programa y vamos a uno de los ejemplos, a cualquiera, que en teoría el edificio está hecho. Voy a simular que estoy yo haciendo un edificio. Si me voy a un cerramiento, si voy a hacer una fachada, voy a generar la fachada, tendría que ir desde esta zona, cerramientos. Fijaros, ya hay una fachada cara vista, ¿no? Por ejemplo, con una hoja interior de ladrillo. Claro, a la hora de escoger un aislamiento, un material para utilizar como aislamiento, eh, tengo dos posibilidades. Estamos aquí dos fabricantes. Este que veis aquí, que trabaja más con lanas minerales y con XPS, y nosotros con EPS de grafito, en este caso Grafipol. Fijaros que me da la posibilidad de traerme un cerramiento completo, ¿vale? En este caso nuestro, ¿eh? En el otro es simplemente el material. Puedo traerme la fachada completa, que habéis visto ahí, hay como 2.600 combinaciones, imaginaos la cantidad de, si sumo todos los cerramientos, de tal manera que me traigo la fachada y luego pues nada, cojo y si quiero cambiar algo lo cambio y así pues no tengo que estar buscando en el catálogo genérico del código técnico. Aquí comentar un tema, hay muchas veces que utilizamos materiales genéricos como el que veis aquí, que están sacados de la base de datos que veis aquí de código técnico y que pues en este caso por ejemplo no se pueden conseguir. Esa lana mineral de esa conductividad no se comercializa, con lo cual es un problema a la hora de conseguirla en el mercado porque no está. Entonces tengo que irme a otra de conductividad peor, que ya la tramitación me cambia y bueno, hay que verlo. En nuestro caso, pues bueno, no pasaría nada porque pinchando en el botoncito de Valero vas a la biblioteca donde tienes todos los materiales y en este caso tenemos el 31 que cumpliría esa función, conductividad térmica, y podría utilizarse en una fachada, como veis ahí en el dibujo, y podríamos incorporarlo al proyecto sin modificar la U, ¿vale? Esto sería el caso de un material. Fijaros que es muy sencillo, es simplemente entrar al material en sí y donde está el material, pues cambiarlo, ¿no? Pinchar el botoncito de Valero y sale la biblioteca, tanto de materiales como de cerramientos en el otro caso. Si me voy a una cubierta, pues evidentemente, por ejemplo aquí, pues me van a salir otros cerramientos, me van a salir cubiertas, no me van a salir fachadas. Están organizados por tipos y por zonas climáticas. Si lo pongo en la zona A, que puede ser Sevilla, me va a dar un espesor. Si lo pongo C, que pueda ser Bilbao, yo creo capital, si no que me corrija alguien de los que están, de las que están asistiendo al seminario. Y si me voy a la zona E, que puede ser Burgos a lo mejor, o a lo mejor Vitoria, alguna zona así de Álava más alta, pues me voy a ir a un espesor mayor. Pero vamos, muy sencillo. Bien, pues yo creo que vamos a salir de aquí. Yo creo que con esto podemos dar por finalizado el webinar. Voy a poner un momentito la última diapositiva, que vienen aquí mis datos, por si queréis resolver alguna cuestión, porque este vídeo se va a colgar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, dentro de la sección Jornadas Técnicas. Y ahora mis compañeros me van a decir si hay alguna pregunta a través del chat, si alguien se ha animado a preguntar algo. Me están diciendo que no hay ninguna pregunta.
Pues nada, comentar que a las personas inscritas les enviaremos un email de agradecimiento con enlaces de descarga a la documentación. Eh, y por supuesto, como tendréis las diapositivas con mis datos, en este caso, si tenéis algún proyecto donde o queréis valorar, utilizar o probar o cambiar o proponer alguna de las soluciones que hayáis visto aquí, me enviáis el proyecto y lo vemos tranquilamente, ¿de acuerdo? Dar las gracias, evidentemente, al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Vizcaya y en este caso a nuestro valero partner en la zona norte de Euskadi, Navarra, etcétera, a Gregorio, que creo que también está como asistente, no lo veo desde aquí, pero me parece que estaba conectado. Langa, pues, que es nuestro, digamos, distribuidora en la zona de Euskadi. No sé si le podéis dar paso para que él se despida o quiera decir algo. Sí, si quiere, preguntarle. A Gregorio. No está. Bueno, pues que sepáis que tenéis también, si queréis información de esta empresa, me la solicitáis directamente en nuestro distribuidor, digamos, en toda esa zona. Y bueno, pues nada, simplemente muchas gracias por la asistencia y nos vemos en próximos seminarios. Buenos días y muchas gracias.